Hola, te doy la bienvenida a esta mini sesión de Gene Keys y hoy vamos a acompañar y analizar el caso de una mujer que ya ha emigrado más de una vez y este año se vuelve a cambiar de país dentro de Europa. Y aunque ella ya ha construido un camino, se siente un poco frustrada por no haber conseguido aún ese trabajo que la haga sentirse plena. Entonces aquí la pregunta central es, ¿qué bloquea su avance profesional? ¿Será una cuestión externa o hay algún patrón más profundo relacionado con el merecimiento y la autoconfianza? Pues lo que vamos a hacer es analizar brevemente su chart de diseño humano y luego nos moveremos a ver un poco más a profundidad sus claves genéticas o gene keys para intentar darle una respuesta. Obviamente que se me ha olvidado decirlo quizás en las otras lecturas, esto no es ni para etiquetar ni predecir, sino es simplemente para iluminar los patrones que quizá ahora no vemos a simple vista. Esto es súper importante cuando trabajamos tanto con Gene Keys como con diseño humano. Si bien yo confío mucho en estas herramientas, son muy poderosas, nos pueden ayudar a entendernos más fácilmente, nos sentimos muy vistos, nos entendemos mejor. Todo eso es cierto, pero no es un dogma, no tiene que ser que porque aquí o porque yo dije aquí esto, así tiene que ser. No, también entra mucho nuestra propia autoridad, nuestro propio discernimiento, el decir, ya, pues por mucho que diga ese número, yo no me reconozco ahí o yo no creo que tenga que hacerlo de tal manera. Yo misma también me puedo estar equivocando. Entonces, no es para que te limite, al contrario, toda esta información que yo comparto con Gene Keys e inclusive con diseño humano, esto es para potenciarte, para ayudarte a entender y poder avanzar, pero nunca como un pues eres así, entonces ya, porque ahí caemos en victimismos, caemos en la comodidad de, pues me dijeron que yo era así, entonces ahora tengo que portarme así. No, aquí se trata de talachar también. Vamos a analizar el caso de esta muchachita. Lo que ella muestra y contaba en su cuestionario es que siente cierta frustración por no cumplir lo que se prometió a sí misma en esa migración, es decir, este trabajo que le hiciera sentir plena. Y creo que y ella misma sabe que hay algo detrás de esto que tiene que ver mucho con miedo a no estar a la altura, a repetir un fracaso o a no lograr lo que se esperaba de sí misma. Bueno, esto creo que ella no lo sabe, pero es lo que yo interpreto aquí. Entonces, lo que vemos aquí es que ella es una generadora manifestante con autoridad sacral. Ese es el término correcto, pero básicamente lo que nos habla esto es que tú tienes me voy a dirigir a ti, perdona, a nuestra consultante. A ver, lo que tú tienes es que tienes muchísima energía, tienes una energía muy poderosa y tienes también una capacidad de iniciar y al mismo tiempo tienes que responder al entorno. Pero por no complicarnos, lo que aquí hablamos es que tú también sientes visceralmente, tú tienes ese gut feeling que te dice es por aquí, no es por allá. Y aquí es muy importante que aprendas a escucharlo y a reconocerlo, porque si tú sigues actuando desde la mente o por la presión externa, puedes acabar por caminos que no te llenan, que no te satisfacen. Y otra cosa que te diría es que esta intuición y si este sacral, este gut feeling, responde directamente al presente. O sea que tú no necesitas tener todo claro de antemano, sino más bien estar atenta a lo que te enciende, a lo que la vida te va presentando, incluso aunque sea un paso pequeño. O sea, a ti, por ejemplo, si estás ahorita pensando a qué me voy a dedicar, no sé qué, tú relájate que te van a llegar las señales y te van a aparecer las propuestas. Tú no tienes que irlas directamente a buscar. Te van a estar apareciendo, pero tienes que estar atenta a que suceda eso. Entonces, aquí básicamente en diseño humano, por simplificar, que es mucho más complejo, pero no es el lugar ni el momento para profundizar aquí, pero lo que sí te puedo decir es que aquí mucho tiene que ver con aprender a soltar el control y seguir tu energía y no tanto el deber ser, que creo que tiene mucho que ver con el tema que quieres tratar hoy, ¿no? Por otra parte, tienes perfil 4-6, eso significa que a ti te gusta sentirte conectada, te gustan los vínculos, la comunidad, necesitas también o buscas el reconocimiento de tu entorno para sentirte bien. Y cuando eso no sucede, cuando no tienes amigos, cuando tu entorno, cuando tu familia, cuando tu gente cercana no está ahí o no te reconoce,
es cuando empiezas a dudar mucho de ti. Y eso es algo que tienes que empezar a trabajar. No todos somos propensos a esos, pero la autoestima tiene que salir de nosotros, nadie nos las va a dar. Entonces, eso ahí, ojito con esto. Y eso a nivel consciente tú lo sabes, ¿no? O sea, tú eres seguramente muy amiguera y probablemente también parte de la migración, creo que uno de tus retos quizás ha sido volver a encontrar amigos, sentirte querida, sentirte cómoda con las personas que están a tu alrededor. Ahora, de manera inconsciente, lo que puedes estar viviendo y que creo que es lo que se te está presentando es un momento de desencanto. Estás, o sea, como que tu fase donde, como que tu idealismo está chocando con la realidad. Entonces, por eso es probable que también tú sientas que ya deberías de haber llegado a ese lugar, a ese trabajo, con mucha claridad, con propósito y con éxito. Y eso lo que puede estar ahorita amplificando es esta frustración y esta rabia, porque tú te mueves en estos dos polos. O sea, tú cuando estás bien, te sientes muy en paz y al mismo tiempo te sientes satisfecha. Estás tranquila, pero súper satisfecha. Y cuando estás mal, sientes mucho enojo y sientes mucha frustración. Entonces, aquí más bien no se trata de exigirte más de ti misma, sino creo que el tema es quizás que aprendas o que te toca redefinir qué es éxito para ti ahora mismo desde esta conexión interna y no desde la promesa que te hiciste en otro momento de vida y sobre todo ahora que te vas a ir a otro lugar. Entonces, creo que yo iría por ahí. Eso es lo que yo siento y lo que veo con tu gráfico. Ahora vamos a analizar la parte de los gene keys. Digamos que el diseño humano es como nuestro hardware y es lo que nos dice, pues somos de esta manera, o sea, es nuestra parte más física. Es como yo lo quiero explicar aquí para que lo entiendas. Ahora, los Gene Keys lo que nos muestran es como nuestro software, qué programas tenemos, qué cosas podemos ir analizando, qué patrones tenemos y al mismo tiempo qué patrones positivos y negativos tenemos. Aquí lo que yo veo, la primera que me llamó la atención es digamos que esta autoobsesión que puedes tener o contigo misma. Es decir, cuando tú dudas de tu valor, cuando las cosas no fluyen. Eh, y en realidad lo que tú quieres muy internamente es expresarte de forma natural, sin filtros, pero te puedes bloquear por no sentirte validada. Entonces aquí yo te preguntaría, o sea, más bien que te preguntes a ti misma, ¿quién tienes que ser para merecer un trabajo que te refleje? Esa es una pregunta que solo tú te vas a responder, pero ahí cuestiónate eso. ¿Qué se supone que tienes que ser para merecer ese trabajo? Porque ahí puede haber cierta disonancia. En realidad lo que sucede es que tu camino tienes que volver a ti, saber quién eres y no necesariamente adaptarte al entorno. Viendo la misión de vida, que es una energía que se te presenta tanto como ves el trabajo como en tu vida personal, en la migración. Es decir, tienes la sombra de la turbulencia. Y esto se refiere a que puedes vivir o puedes sentir el mundo laboral, en este caso, como algo emocionalmente caótico o insatisfactorio. Eh, Tú al necesitar o al buscar conexiones sinceras, también sientes que no, y cuando sientes, precisamente como sientes muchas veces que no perteneces, ahí es cuando te retraes. Entonces, aquí el don de la humanidad, de lo que se trata es de sentir mucha compasión contigo y con los demás, pero sobre todo la compasión hacia ti misma. Es primero aceptar tu camino imperfecto como válido y valioso. Eso es básico. Y eso tatúatelo en cualquier área de tu vida, tanto laboral como personal, como migratoria. Tu camino es imperfecto. Entonces, date chance de vivirlo, de sentirlo. Porque también ahí entra el conflicto, ¿sí? Que muchas veces se dice que es tu evolución porque puedes atraer relaciones, puedes atraer entornos laborales incluso tensos, ¿no? O conflictivos. Y lo que haces es que muchas veces evitas confrontar lo que no te funciona. Entonces, aquí es porque básicamente lo que quizá buscas mucho es esta necesidad de armonía, porque así pues
piensas que vas a evitar los conflictos y quieres llevar la fiesta en paz. Entonces, en realidad aquí lo que habla es de que también tienes que aprender a comunicarte con mucha más claridad, perdona, incluso cuando eso puede ser incómodo. Y, y eso tiene un reto y ahorita vamos a ir ordenando más. Lo que pasa es que como que estoy viendo cosillas, entonces quiero ver un poquito más y te vamos a armar como que la historia completa. Porque así como por una parte creo que sientes esa turbulencia, esa necesidad de, ay, es que tengo que encontrar el trabajo, pero eso te conflictúa y entonces estás entrando en mucho, o sea, sí estás muy conflictuada, estás como medio agónica en ese sentido. Y lo que te decía también, al mismo tiempo puedes también estar como muy obcecada con, o sea, en la oscuridad quiere decir que estás como muy, es que tiene que ser de determinada manera, o sea, y te haces chiquita en ese sentido, ¿no? O sea, como que tienes la visión de túnel, ya no ves más allá, estás en la oscuridad y lo que tienes que irte es hacia el ideal, o sea, abrirte al idealismo, pero no desde que todo sea perfecto, sino abrirte a esas posibilidades y decir, bueno, ya sucederá, las cosas van a presentarse de la forma en que se tienen que presentar. Ahí hablamos como más de una confianza en que las cosas se van a solucionar por sí solas, pero es más bien eso que tú vas a poder presentarte a eso o sea, que vas a poder superar aquellos retos que se te presenten, pero siempre y cuando estés alineada con que esto es un proceso, que no hay que estar peleada, que va a venir algo que sea lo correcto para ti y al mismo tiempo también es muy importante que tienes que aprender a ser como tú misma, ¿no? A expresarte desde lo auténtico. Es decir, quizá también otra vez aparece esto de que es como mucho dramatismo o mucha tendencia a, esto es el tema de la vanidad, pero no la vanidad de espejito, espejito, sino es como cuando reprimes mucho lo que realmente quieres por miedo a que no te entiendan o que no te acepten. Esa búsqueda que estás sintiendo no reacciona ni se apaga, sino más bien tiene que aprender, o sea, va a salir en el momento que se tenga que presentar. Y esto lo hilo con que posiblemente tú muchas veces hayas sentido en tu vida que nadie te ve realmente o que no te entienden o que lo que dices no tiene impacto, pero sí, o lo tiene, pero no el que quisieras. Entonces, aquí recuerda que no es que tú tengas que agradar a los demás, más bien se trata de que tú encuentres tu propia verdad, que esté tan afinada, tan correcta, que los demás, que vas a inspirar a otras personas. Dame chance que estoy siendo consciente que está sonando esto muy raro. Es que me viene llegando la información y luego lo hilamos completamente. Espera, es que estoy viendo esto y estoy viendo, lo que estoy sintiendo es que me da la sensación que que lo que está sucediendo contigo creo que tiene que ver más con una falta de coherencia dentro de ti. O sea, tú llegaste a Irlanda con una idea específica, pero llegaste hace muchos años ya. Ya tienes tus años ahí y tenías una idea muy fija de lo que querías dedicarte, de lo que querías hacer. Entonces, aquí la pregunta es si más bien es como que siento que a lo mejor tienes que actualizar lo que realmente quieres hacer de tu vida y qué tipo de trabajo quieres ejercer. Puede ser que estés como muy obsesionada con esa idea fija que tú tenías, de es que yo quiero tener este trabajo de esta forma, tal, pero eso fue hace unos años cuando tú llegaste. Ahora ya estás en otro momento de tu vida y además te vas a ir a un nuevo país donde también la situación laboral es diferente. Entonces, más bien aquí creo que la pregunta es que no se trata tanto de qué trabajo es el ideal para ti. ¿Qué tal que si no se trata de encontrar el trabajo perfecto, sino de construir la vida que lo rodea? ¿Por qué te digo esto? Porque viendo tus sombras, ya para ir, o sea, ya para ir, que me desvíe un poco, perdona, es que siento que hay como muchas dudas,
como que tienes ciertos patrones de complacencia hacia los demás, de querer ser aceptada, de no enfrentarte a tu propia verdad, de no confrontarte con lo que tú quieres, con lo que tú sientes. Entonces, eso claro que hay disonancia, porque entonces no es posible que hayas estado buscando trabajos que realmente quizás no te llenaban. Entonces, aquí el tema es más bien que te preguntes qué tipo de trabajo es lo que realmente quieres hacer, independientemente de lo que la gente piense o crea que es mejor para ti. Sobre todo también, porque sé que eres de México y lo he visto muchas veces, también existe cierta presión por determinados trabajos o también que a lo mejor, no sé si sea tu caso, pero que tu familia también, ay, pues si ya invertimos tanto tiempo, o tú misma, ya invirtieron tanto dinero en mi educación, porque a lo mejor fui a escuelas públicas o privadas o conseguí la beca, me he esmerado tanto. Y cómo, o sea, y que además con, con el perfil que tienes, o sea, en diseño humano, eres una mujer súper capaz, o sea, tienes muchos centros definidos, eso habla de mucha energía, o sea, procesas información, tienes ideas innovadoras, tienes dirección, o sea, eres una persona multitalentosa. Y he ahí, que eso no te lo había mencionado, de verdad se me está ocurriendo, o sea, tú eres una persona multitalentosa y probablemente eres una persona con múltiples pasiones. Entonces, quizás también esto que no estás encontrando, este trabajo ideal, es porque a lo mejor te estás anichando mucho, te estás cerrando mucho a una opción de lo que debería de ser, de lo que se espera de ti, y no te estás dando margen a explorar diferentes cosas. Tú al tener, es que estoy convencidísima que tendrás muchas pasiones. Entonces, a lo mejor te toca innovar algo, te toca empezar algo diferente, algo que mezcle cosas y que es lo que te haga sentir realmente feliz. Más allá del sueldo que puedas tener, más allá de lo que la gente, digo, que tu familia o que tú misma creías que era lo bueno para ti. A mí me da que por aquí va el tema de el merecimiento, quizás no te estás permitiendo a ti este cambio, sí, que no te estás permitiendo ser tú misma y hacer el trabajo o inventarte un trabajo que realmente quieras. En el fondo creo que quizá tienes un miedo de y si soy yo misma y no soy suficiente, creo que ahí va por ahí. A mí me da que esto tiene que ver con eso, que tiene que ver con que crees que ser tú no es suficiente. Entonces te estás volcando en tener un trabajo que te defina, que te valide, cuando en realidad es lo contrario. Tú siendo tú misma ya es mega suficiente, porque además cuando tú realmente vivas tu verdad, se van a activar muchísimas oportunidades sin que tengas que forzar tantas cosas. Me imagino que con el tema del laboral, con la cuestión de cómo te relacionas con esta búsqueda de trabajo, seguramente piensas demasiado antes de actuar. Y lo que está sucediendo es que estás bloqueando lo que tú quieres hacer. Esto que te decía, o sea, realmente lo que tú sientes que deberías de hacer, que quieres hacer más bien, lo bloqueas con lo que tienes que hacer. Entonces dudas mucho de tú misma y, y más bien, o sea, y esa duda te martiriza, en realidad, porque o sea, es muy diferente dudar que cuestionar. Y ahí justo ese regalo que tú tienes. Cuando estás en sombra, Cua- en sombra me refiero cuando estás vibrando bajito, dudas de ti misma, dudas del trabajo, dudas de tus capacidades, dudas, y ahí es donde pues tú solita te estás haciendo chiquitita y tu autoestima está por los suelos. Pero, ¿qué tal que en lugar de dudar, te cuestionas? Eso es muy diferente, porque cuando te cuestionas, lo haces desde un lugar mucho más empoderado, de decir, a ver, no es que dude de mi capacidad de ejercer ese trabajo, sino realmente quiero hacer ese trabajo, ese tipo de labor, ese es lo que yo quiero. Eso es muy diferente a dudar de ti. Entonces, creo que también eso es por ahí. O sea, si eres suficiente, pues siendo tú misma vas a ser suficiente y más bien puedes empezar a pensar que porque la duda lo que hace solo mina nuestra autoconfianza. O sea, dudar es hacernos harakiri solitas. Entonces, tienes este don de la indagación, de la investigación. Entonces, usa tu mente como una aliada, pero no como una jueza. Esa es ahí la clave. O sea, creo que ahí es muy importante que lo veas esto, porque ya como para ir cerrando, veo que cuando te sientes insegura, cuando las cosas se están moviendo, tu manera natural es
irte al control, quieres controlarlo todo, quieres ya tener súper claro cuándo voy a trabajar, cuándo voy a ganar, no sé qué, o sea, toda esa, y justo coincide también, tú tenías, antes de emigrar, tú ya tenías súper claro cuáles eran tus 3 objetivos y los querías cumplir, pa. Pero pues la vida de migrante no es así tan sencilla, siempre, la vida ocurre y luego vienen nuestros planes. Entonces, creo que más que obsesionarte o querer controlarlo todo y tener todo así súper planificado, yo te diría que esta disciplina que tienes para estructurar tu camino, la puedes usar, sí, pero no caigas en el perfeccionismo. Dale chance a que la vida suceda. Aquí tu reto es soltar la rigidez sin perder dirección y sí se puede. Entonces, creo que aquí el tema está lo que te decía. A mí algo me dice que tiene que ver mucho con que tienes que repensar qué es lo que buscas en ese trabajo ideal, más allá de cómo se ve el trabajo ideal. El trabajo ideal va a aparecer, pero más bien qué es lo que tú quieres en torno a eso, qué tipo de vida es lo que quieres. Porque no es que no merezcas avanzar, no es que a lo mejor es inconsciente o muy profundamente puedes sentirlo, sino que le has puesto mucho valor, creo, a los resultados externos. No estás midiendo todo lo que has crecido en todos los ámbitos y el trabajo es una consecuencia. Creo que ahorita tu camino es primero, sobre todo ahora que está, antes de que te cambies, que reconectes mucho con tu centro, que cultives esa paciencia emocional y que actúes realmente solo cuando algo realmente te enciende desde dentro. Porque cuando tú consigas tener un poquito más de claridad, también vas a empezar a sembrar las semillas correctas para encontrar ese nuevo trabajo. Creo que ante esta disonancia que existe, esta confusión que hay dentro de ti, es posible también que por eso no te hayan aparecido las ofertas adecuadas, porque no estás yendo contra de ti un poco. Entonces, incluso hasta podrías estar agradecida porque esta es la oportunidad de decir, a ver, ¿qué es lo que yo quiero? No lo que espera mi entorno, no lo que se supone que debería de haber conseguido ahora, no, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que me imagino ahora en mi nueva vida en este nuevo país? Entonces, yo te propondría que escribas, por ejemplo, una nueva visión del éxito, qué significa para ti el éxito y sobre todo que te liberes de ese pacto anterior que tenías o que hiciste cuando llegaste a este país. Libérate de eso, ya pasó. Si no se cumplió, no pasa nada. Cumpliste muchas otras cosas que ni siquiera tenías prevista. Entonces, eso es donde te tienes que enfocar. También observa qué cosas te dan energía y qué no. Fíjate, ahí también te va a dar pistas. Eh, También practica el empezar a decir tu verdad, en rechazar cosas u ofertas o invitaciones tontas que no te entusiasman solo porque estás acostumbrada a hacerlo o a iniciar porque sí, sino haría yo ese ejercicio y también te diría que hagas como un mapa de influencias, es decir, tú que necesitas o que buscas como el reconocimiento de las personas que te digan que sí, que no, piensa en qué personas de tu entorno están reforzando tu autoconfianza, quiénes sí te apoyan, quiénes te hacen sentirte bien y quiénes están debilitando esta autoconfianza. Porque creo que más allá, o sea, creo que el trabajo, entiendo que es algo importante para ti, pero creo que aquí en realidad el trabajo es la excusa, pero debajo del encontrar este trabajo, lo que está aquí ebulliendo, en ebullición, perdón, es esta autoconfianza y este tema del merecimiento. Y también en algún momento quizás también hasta la culpa, o sea, el merecimiento, ya voy a hacer un episodio exclusivo de esto, pero también el merecimiento muchas veces tiene que ver con la culpa. Eso es una idea que te dejo aquí, pero muchas veces siento que la culpa, nos podemos sentir culpables de ser felices con menos de lo que se supone que podemos alcanzar o que debemos ser. A veces sucede, entonces también te lo dejo de tarea, no sentir culpa por no querer lo que la gente espera de ti. Quizás eso, que a lo mejor con un trabajo más simple, más sencillo, que no tiene que ver incluso con tus pasiones. O sea, ahí es un examen que tienes que hacer tú misma para ti. Entonces, ahí te lo dejo de tarea, analiza, eh, pero sobre todo aquí lo que más rescato es, creo que tienes que conectar con tu propia verdad. Y bueno, hasta aquí llegamos en esta nueva mini sesión.
Como ves, esto es muy profundo. Aquí estoy también un poco adivinando. Siempre es mucho más sencillo cuando estoy en contacto contigo directamente porque podemos aclarar cosas y empezamos a ver más cosas. O sea, de repente me vienen insights, pero es mucho más potente cuando lo hago en vivo con la persona porque mi intuición se activa muchísimo más. Pero bueno, esta es una probadita. Si te interesa hacer una sesión individual conmigo o incluso ya un programa de coaching donde nos vamos mucho más a profundidad porque vamos analizando todas estas esferas, vamos viendo mucho más a detalle cómo ir cambiando esto. Bueno, dejo toda la descripción en la cajita y nos vemos en el siguiente video. Chao.